Descubrí el asunto secreto de mi esposa en París a través de nuestras millas aéreas, cancelé su vuelo de regreso, me divorcié de ella y rompí la banda de su amante francés. Tengo 33 años y mi esposa 30, hemos estado juntos por 6 años. Cuando la conocí, supe de inmediato que quería estar con ella para siempre. Ella era todo lo que siempre pensé que quería en una mujer y más. De hecho, me tomó un poco de convencimiento conseguir que saliera conmigo al principio. Ella era nueva en la oficina en la que trabajábamos y no quería meterse en problemas por salir con otro empleado. Podía decir que le gustaba por cómo me miraba. Eventualmente tuvimos nuestra primera cita y fue increíble. Desató el comienzo de un romance vertiginoso y nos casamos aproximadamente 1 año y medio después de conocernos. Una de mis cosas favoritas de ella era su deseo de siempre estar aprendiendo, ya fuera una nueva habilidad o idioma, siempre estaba tratando de expandir sus horizontes. Era una persona muy mundana, le encantaba viajar y aprender cosas sobre diferentes culturas. Yo no era nada de eso, pero aspiraba a hacerlo, así que la admiraba por ello. Viajamos un poco juntos cuando nos casamos, visitamos Singapur y Tailandia juntos, lo cual fue increíble. Cuando ocurrió la pandemia, obviamente no pudimos viajar en absoluto. No poder viajar y explorar el mundo realmente afectó a mi esposa, era su mayor pasión y estar confinada en una casa durante meses fue una pesadilla para ella. Una de las cosas que hizo para escapar de eso fue unirse a este club en línea que se reunía 1 o 2 veces al mes. La gente simplemente charlaba sobre los lugares que habían visitado y sus culturas en una llamada de Zoom. Uno de sus aspectos favoritos era la sección de intercambio de recetas, donde todos compartían diferentes comidas de sus respectivas culturas. Le encantaba su grupo. De hecho, se hizo bastante amiga de muchos de los miembros, charlaban fuera de las reuniones del grupo, jugaban juegos en línea o veían películas juntos a través de Discord. Estaba feliz de que encontrara una manera de sobrevivir esos primeros días de la pandemia. Cuando todo se aclaró, las vacunas estaban saliendo y finalmente era seguro viajar, ella saltó a la primera oportunidad que tuvo. Desafortunadamente, yo estaba de vuelta trabajando en la oficina, así que mi horario no permitía nada de eso. Ella había sido despedida al comienzo de la pandemia y yo estaba apoyándonos a ambos, así que si ella quería viajar, podía hacerlo. Tuvimos una larga conversación al respecto porque se sentía mal al irse sin mí. Me dijo lo atrapada que se sentía después de todo lo que pasó. No estaba feliz con que se fuera sin mí, me sentía excluido, pero sabía que necesitaba esa libertad, así que acepté dejarla ir. Se fue por 1 semana y volvió más feliz de lo que la había visto en mucho tiempo. Había ido a Alemania a visitar a uno de los amigos que había hecho en su grupo en línea. Me mostró un montón de fotos de ellos juntos, las cosas que había visto y la comida que había comido. Pensé que eso sería suficiente para saciar su deseo de viajar hasta que pudiéramos hacerlo juntos, pero estaba equivocado. Solo parecía abrir una ventana para que quisiera hacer más, todavía no podía tomarme el tiempo libre y descuidar mis responsabilidades para ir con ella. Le expliqué cómo me hacía sentir su viaje en solitario y ella acordó que esperaría hasta que pudiera tomarme un tiempo libre antes de ir a algún otro lugar. Un par de meses después de esa conversación, me dijo que uno de sus amigos del grupo en línea la había estado rogando para que fuera a su boda. Al principio pensé que tendría tiempo suficiente para pedir permiso en el trabajo e ir con ella. Cuando me dijo las fechas, me decepcionó porque sabía que no podría ir. Tenía una gran conferencia de trabajo que era obligatoria. Le recordé eso y ella me dijo que lo había olvidado por completo. No me di cuenta en ese momento, pero estaba mintiendo. No tenía ninguna razón para sospechar que algo estaba pasando, así que parecía genuina cuando me dijo que había olvidado y no iría si yo no podía ir con ella. Sabía que le diría que fuera sin mí. Las semanas previas a su partida fueron un poco extrañas. Podía notar que algo andaba mal con ella, pero no sabía que en ese momento. Actuaba muy nerviosa a mi alrededor, no podía mirarme a los ojos mucho tiempo y siempre parecía que había algo en la punta de su lengua que quería decir. Ambos nos fuimos el mismo día para nuestros vuelos. Estaba tan ocupado que ni siquiera pensé en revisar cómo le había ido a su vuelo. Cuando regresé a mi habitación de hotel al final del día, revisé mis mensajes para ver si me había enviado algo, pero no lo había hecho.
Antes de preocuparme, inicié sesión en el sitio web de la aerolínea para verificar su hora de llegada. Porque viajaba mucho por trabajo y a ella le gustaba viajar en general, teníamos una cuenta conjunta para acumular millas. Vi que había un nuevo vuelo registrado en nuestra historia. Ella aterrizó donde me había dicho que iba, pero había una salida a París, Francia, 1 hora después de la llegada del otro vuelo. Nunca mencionó nada sobre ir a París mientras estaba allí. Tomé una captura de pantalla de la información y se la envié por mensaje para asegurarme de que ella lo había comprado. No era imposible que alguien pudiera haber hackeado nuestra cuenta y comprado su propio boleto de avión. No me respondió de inmediato, pero recibí un mensaje unos 15 minutos después de la llegada del vuelo a París, lo que prácticamente me confirmó que estaba en París. Simplemente no entendía qué estaría haciendo allí. Me llamó desde el aeropuerto y me dijo que tenía un poco de tiempo extra y quería visitar la ciudad antes de la boda. Honestamente, estaba demasiado cansado para discutir con ella, así que lo acepté y pensé que hablaríamos de eso más tarde. Fue un poco frustrante para mí porque los boletos de avión no son baratos, especialmente cuando alguien está comprando boletos de clase ejecutiva y primera clase en todos lados. Como dije, ella perdió su trabajo al comienzo de la pandemia. Tenía un trabajo increíble y apoyar a ambos no era un problema en absoluto, pero cuando hacía compras así, sería bueno estar al tanto de ellas. Me fui a dormir y no pensé en ello hasta que me desperté por la mañana. Cuando miré mi teléfono, vi que tenía un mensaje de texto de un número desconocido. No me alarmé de inmediato porque recibo muchos mensajes de spam diariamente. Cuando lo abrí para ver qué era, vi una foto de mi esposa parada frente a un espejo, desnuda, con un hombre parado detrás de ella tomando la foto. No había ningún contexto dado a la foto. Inmediatamente respondí y pregunté quién era la persona y leyeron el mensaje, pero no respondieron. La conferencia a la que asistía era extremadamente importante para mi trabajo, así que traté lo mejor que pude de empujar lo que vi al fondo de mi mente solo para pasar el día. No miré mi teléfono porque no podía soportar la idea de que mi esposa me enviara un mensaje diciendo que me amaba después de lo que vi. Cuando finalmente terminé el día, noté que el número que me había enviado el mensaje había intentado llamarme 2 veces. Regresé a mi habitación de hotel y llamé de vuelta. Sorprendentemente, un hombre contestó el teléfono. Le pregunté quién era y por qué me había enviado la foto. Me dijo que solo quería que supiera que estaba cortejando al árbol equivocado al hablar con mi esposa. Estaba muy confundido sobre lo que decía. Estaba casado con la mujer, si alguien estaba cortejando al árbol equivocado, era él. Mientras estábamos al teléfono, noté que tenía un fuerte acento francés. Estaba claro que ella había reservado el boleto a Francia para estar con ese hombre en la foto. Por curiosidad, revisé el sitio web de la aerolínea nuevamente para ver si había reservado otro boleto de regreso a la ciudad donde se suponía que debía estar originalmente, pero no lo había hecho. El único boleto que quedaba era su vuelo de regreso a casa. Sin pensar mucho en lo que estaba haciendo, eliminé mi información de pago del sitio web y cancelé su vuelo. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero sabía que me había engañado. Los detalles sobre lo que le había dicho a ese tipo no eran de mi incumbencia. Me mintió sobre por qué necesitaba ir al extranjero para poder escaparse con el otro hombre. Dudaba que hubiera una boda a la que supuestamente iba a asistir. Terminé la conferencia y volví a casa de inmediato. Si ella me iba a engañar, iba a quitarle todo. Podía quedarse varada en París por el resto de su vida y no me importaría. Cuando llegó el momento de que regresara a casa, me llamó y me envió mensajes de texto preguntando por qué había cancelado su vuelo. No tenía idea de que su pequeño novio me había contado lo que estaba pasando. Terminé contestando el teléfono y explicándole que sabía todo y que no iba a regresar a los Estados Unidos con mi dinero. Tendría que encontrar su propio camino de regreso. Intentó explicar la foto diciendo que había malinterpretado porque era una foto antigua de un ex. Sabía con certeza que no lo era, me estaba mintiendo de nuevo. Le dije que tenía una oportunidad para decirme la verdad y eso era todo. Ella cedió y me contó lo que realmente estaba pasando. Por supuesto, el hombre que conoció en París era uno de los miembros de su grupo en línea. Habían estado hablando y él la sedujo.
Era músico y artístico, cosas que normalmente le gustaban en un hombre antes de conocerme. No dije nada al respecto y le dije que cuando regresara a casa, podía esperar encontrar los papeles de divorcio esperándola. Luego colgué. No le compré su boleto de regreso. En realidad, tuvo que llamar a varias personas para intentar que le compraran un boleto porque no tenía su propio dinero. La había cortado completamente después de descubrir que me engañó. Su hermana terminó comprándole el boleto y luego me llamó para insultarme por dejarla varada. Investigué un poco en línea para tratar de descubrir quién era el tipo con el que mi esposa estaba durmiendo. Ella mencionó que tenía una banda, pero cuando lo encontré, me sorprendió la cantidad de seguidores que tenía. Era un artista en ascenso y había lanzado recientemente una canción que estaba haciendo bastante bien. Sabía que estaba mal cuando lo hice, pero no pude evitarlo. Difuminé el rostro de mi esposa para que no pudiera demandarme por venganza, luego publiqué la foto del hombre en línea con una cuenta falsa etiquetándolo. Obtuvo muchas vistas y la historia que publiqué junto con ella sobre cómo se acostó con una mujer casada y arruinó la vida de alguien recibió mucha simpatía de las personas. Me divorcié de mi esposa y ella terminó mudándose con su hermana mientras buscaba un trabajo que pudiera mantenerla. Terminó trabajando en persona nuevamente, lo cual sabía que interrumpiría sus deseos de viajar. Pensé que eso era divertido. Un par de meses después de publicar la foto en línea, revisé el estado de la banda por curiosidad. Habían recibido una recepción bastante mixta por la imagen. Uno de los miembros de la banda habló en su página de Instagram sobre cómo, después de todo lo que pasó, se decidió que sería mejor para la banda separarse y seguir caminos diferentes. Así que se sintió bastante bien saber que su banda podría haberse roto por mi culpa.